Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Radio Católica 101.7 FM presenta al presbítero Andrés Alejandro Chablé con la reflexión del Evangelio de hoy. Escuchemos, una estrella que ilumina tu camino. Shalom, hermanos y hermanas. Bienvenidos a este lunes 9 de agosto del 2021. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se hallaba Jesús con sus discípulos en Galilea y les dijo: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo van a matar, pero al tercer día va a resucitar. Al oír esto, los discípulos se llenaron de tristeza. Cuando llegaron a Cafarnaúm, se acercaron a Pedro los recaudadores del impuesto para el templo y le dijeron: ¿acaso tu maestro no paga el impuesto? Él les respondió: sí lo paga. Al entrar Pedro en la casa, Jesús se adelantó a preguntarle: ¿qué te parece, Simón? ¿A quiénes les cobran impuestos los reyes de la tierra? ¿A los hijos o a los extraños? Pedro le respondió: a los extraños. Entonces Jesús le dijo: por lo tanto, los hijos están exentos. Pero para no darle motivo de escándalo, ve al lago y echa el anzuelo. Saca el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda. Tómala y paga por mí y por ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado este pasaje del Evangelio de San Mateo, capítulo 17, versículos 22 al 27. El impuesto al templo es el reclamo que hacen a Pedro los recaudadores enviados por parte del templo. Esto se entiende porque a la llegada de los romanos en el año 63 a.C., a través del general Pompeyo y sus tropas, invadieron Palestina. A partir de esa fecha, Palestina queda en manos de las guarniciones y de la gubernatura del procurador romano. El rey pasa a ser un súbdito más del emperador de Roma y el pueblo tiene que soportar los atropellos, las vejaciones, la militarización y el terror que causó en Palestina la invasión romana. El emperador impone a los judíos una carga económica fuerte. Pagan el impuesto a la metrópoli, el impuesto al César, de la cual preguntan a Jesús, enseñando la moneda que tenía el rostro del emperador César Augusto. ¿Hay que pagarle o no el impuesto al César? Este texto de hoy está relacionado con eso precisamente. La acusación de que el maestro no paga el impuesto y la pregunta tramposa que le ponen los fariseos: maestro, ¿tú qué dices? Era una situación para Jesús embarazosa. Si dice que sí, le acusan los judíos de estar a favor del emperador romano. Si dice que no, le acusarían de ser rebelde al imperio. Parece que no tenía salida, no tenía escapatoria. Jesús responde: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Páguenle el impuesto al César. Jesús está de acuerdo porque sabe que pagar el impuesto se traduce en beneficio para la colectividad, para el pueblo. Eran dos impuestos al César: el de la metrópoli y el impuesto que se conoce hoy como aranceles, por intercambio de productos, de mercancías con otros países. Se le pagaba un alto impuesto al César. Y el tercer impuesto era el que el César le permitía a los judíos pagar al templo para beneficiar a los sumos sacerdotes y a la clase privilegiada del clero judío de entonces. Jesús responde que sí lo paga. Aunque son hijos, no son extraños en su propio país. Es como una queja de Jesús: Pedro, ¿quiénes son los que pagan el impuesto? Pues los extraños. Los hijos no deben pagarlo. Pero como está sometido Israel bajo la autoridad romana, Jesús dice: bueno, vamos a pagarlo. Manda Jesús a Pedro a pescar
y el pescado tiene una moneda. No hay una explicación racional en este caso, en este sentido. Es uno de los pasajes muy misteriosos de este Evangelio de San Mateo. La explicación podíamos decirla que quizás sea como la más cercana a lo que Mateo intenta explicarnos. La confianza de Jesús en la providencia de Dios. Él no tiene dinero, por una parte. Esto es como un dato que nos da el Evangelio. Jesús no tiene bienes, no tiene ingresos. Es itinerante del reino, es un heraldo del reino, es un proclamador de la buena noticia. No tiene un trabajo que le retribuya, que le deje alguna ganancia. Por eso la confianza que le deposita en Pedro como pescador. Ve a pescar y el primer pez que pique te da una moneda y con esa paga el impuesto por ti y por mí. Lo que sí nos queda claro de este texto es Jesús, que es muy respetuoso de las leyes humanas. Hay que pagar el impuesto, aunque es injusto, porque el impuesto lo deben pagar los extraños, no los hijos. Pero Jesús, sin embargo, respeta la ley humana. A eso se refiere el texto de este día, Mateo 17, versículos 22 al 27. Shalom, hermanos y hermanas, hasta el próximo comentario. Señor, tú tienes palabra